Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy, la cual, gracias Amanda, ahí veo que ya la enviaste, la cual lleva por nombre, anda, mi conexión es inestable, changos, la cual lleva por nombre productos notables y factorización. Y esta es la parte donde dicen, sí, y nos dicen, oh, qué lata, ¿cierto? Ya, comenzamos entonces. Recuerdos de la clase anterior. ¿Alguien me puede decir qué fue lo último que vimos en la clase de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos en la clase pasada? Nos quedan 2 clases, recuerden, chiquillos, por favorcito. Hoy, en nuestra penúltima clase, veo que nadie se acuerda lo que hicimos la semana pasada. ¿Para qué les voy a preguntar lo que hicimos antes de la semana pasada? ¿De verdad, chiquillos, nadie Yo recuerda? estuve presente, pero sé que hicieron álgebra. Muy bien, y si usted que no estuvo presente sabe, porque ya me envió sus respuestas y quedó presente, de que hicimos álgebra. ¿Qué hicimos con álgebra? Nos dimos cuenta que el álgebra se puede sumar y se puede restar. Por lo tanto, y multiplicar. Por lo tanto, lo que hicimos fue sumar, restar, multiplicar, dividir en álgebra. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 2 conceptos que son iguales, o sea, parecidos. Con uno tú avanzas y con otro te devuelves. Es como que en uno tú vas hacia adelante y con el otro caminas en retroceso. Por ende son el mismo objeto en sí mismo. Pero tenemos que reconocerlos para saber cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Y principalmente, si tú te aprendes bien los productos notables, la factorización va a ser simple. Si tú no te aprendes los productos notables, vas a pasar malos ratos tanto con los productos notables como con la factorización. ¿Ya? Comenzaremos. Lo primero que es una pregunta oficial del año pasado. Esta pregunta salió, perdón, este año en enero. Esta pregunta salió en la PSU, está bien, año 2020. Y decía así, sean A y B las medidas en centímetros de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Si A al cuadrado más B al cuadrado vale 100, pregunta, ¿cuál es el valor de A más B? Tengo un rectángulo cuya área vale 48 centímetros cuadrados. Sabiendo que el A y el B son las medidas de los lados del rectángulo y nos dicen que A al cuadrado más B cuadrado vale 100, ¿cómo puedo saber cuánto vale A más B? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se podría hacer en esto? ¡Aló mundo! ¿Estamos aquí? Por último díganme que no, pero no me dejen solita. Yo creo que sustituir por uno de los, yo al menos sustituiría el A, sustituiría, pondría 2, lo elevaría a 2, ¿Ya? ahí, una cosa así. O probaría con el 10 también, Ya. intentaría sustituir. Tú estás como dando opciones, ¿cierto? Pero concretamente, así como esto hay que hacer, ¿me podrías dar alguna idea? Gracias. Ya, pues chiquillo. Estoy sola el día de hoy. Así como, pero por último díganme no, no sé, de verdad. Por último díganme eso para no sentirme tan solita. ¡Uy, Camila Rubilar! ¡Excelentísimo! Es la respuesta correcta. La Cami ya nos dijo qué había que hacer. Ya nos dio la respuesta, al menos a mí. Muy bien, Cami. Ahora, ¿por qué yo te preguntaba, y si en concreto tú sabes qué es lo que hay que hacer? Porque para poder responder a esta pregunta necesitamos lo que acabamos de ver como título. Necesitamos los productos notables, necesitamos la factorización. ¿Qué es lo que vamos a ver mágicamente el día de hoy? Por lo tanto, al finalizar esta clase vamos a responder y como bien nos dijo la Cami, ya nos dijo la alternativa correcta, vamos a ver cómo ella llegó a esa alternativa correcta. Bien, Cami. Entonces, ¿qué son los productos notables? Dice punto 3 porque recuerden que estas PPT son en relación a las clases anteriores. ¿Qué son los productos notables?
Uno siempre tiene que fijarse, lo mismo que les he respondido, que les he dicho durante todo el año, siempre tengo que fijarme en el nombre, producto notable. ¿Qué es lo que es un producto? Un producto viene de la multiplicación. ¿Qué es lo que es que sea notable? Quiere decir que es una multiplicación que es evidente, que se nota lo que es. Por lo tanto, son multiplicaciones evidentes. Cuando nosotros decimos que 3 por 5 es 15, es una multiplicación evidente porque nosotros ya nos aprendimos de memoria que 3 por 5 es 15. Cuando decimos que 12 por 4 es 48, es porque ya nos aprendimos de memoria que 12 por 4 es 48. En el álgebra pasa exactamente lo mismo. Si yo necesito hacer una multiplicación en álgebra, una multiplicación con letras, hay ciertas multiplicaciones que tú sabes automáticamente cuánto es el resultado. No necesitas hacer ese paso a paso de ir multiplicando término a término como lo hicimos la semana pasada. Hay unos casos que hay que hacerlos. Hay otros casos, o sea, en realidad tú siempre vas a poder resolver multiplicaciones multiplicando término a término. Pero hay unas que para ganar tiempo tú o los llamamos productos notables porque son multiplicaciones evidentes. Son multiplicaciones que sabemos automáticamente cuál va a ser el resultado sin necesidad de hacer un cálculo previo. ¿Ya? Comenzamos entonces. ¿Cuál es la primera de ellas? El famoso cuadrado del binomio. Todos nos acordamos del nombre cuadrado del binomio, ¿cierto? ¿Hay alguien en este curso que jamás haya escuchado la palabra cuadrado del binomio? Ah, pues sí, no, yo sí, profe, yo no, ya, pues ánimo, chiquillos, si el día Creo está haber gris. escuchado, pero no me acuerdo qué. Ya, eso, Matías, muchas gracias. Me interesaba que al menos lo hayan escuchado. Ahora, si no se acuerdan, necesitamos ponerlo en práctica para que se acuerden. El objetivo es que apenas aparezca el cuadrado del binomio, ustedes digan, el resultado es tanto. Ahora, ¿cuál es el cuadrado del binomio? Primero, como dice su nombre, es un cuadrado. Es decir, aquí, cuando me están preguntando esta expresión va a tener un número elevado a 2. Por eso se llama cuadrado. Y se llama del binomio porque dentro del paréntesis van a haber dos términos. Por eso se llama cuadrado del binomio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve este cuadrado del binomio? Tengo dos opciones. La primera es hacerlo a la antigüita. Como me dicen que a más b al cuadrado, tengo que saber cuánto vale, ese a más b va a ser lo mismo que decir a más b por a más b. Porque aquí tengo la expansión de este cuadrado del binomio. Ahora, si nosotros empezáramos a hacer el término a término, vamos a decir este por s, después el a por b, después el b por a, después el b por b. Es decir, tendríamos que ir uno a uno con cada uno de los términos que aparecen en este binomio o en esta multiplicación. Es decir, tendríamos que hacer s por s, s por s, s por este y este por s. Así. Y vamos a llegar a la respuesta. Pero en este proceso en que tú haces término a término, estás perdiendo segundos que podrías recuperar y que podrías ganar para hacer otro ejercicio. Por lo tanto, es conveniente aprendernos de memoria el resultado del cuadrado del binomio. Ahora, ¿de dónde nace este cuadrado del binomio? Es súper simple y vamos a hacerlo de las dos maneras para que lo aprendamos. Como dice esto, es un cuadrado. Por lo tanto, adivinen qué voy a dibujar. Esperaba que todos al unísono me dijeran Un triángulo. Un triángulo. Bien, Cami. Voy a dibujar el cuadrado, ¿cierto? Pero dentro de este cuadrado voy a dibujar un rectángulo. Por ejemplo, así. Este rectángulo me va a permitir definir subcuadrados. ¿Por qué? Porque tengo este rectángulo y lo voy a proyectar acá, de tal manera que esto de acá quede un cuadrado. ¿Ya? Y de acá, de nuevo, proyecto, en el fondo estoy tirando las líneas divisorias solamente. ¿Cuál es la gracia? Que este cuadrado aquí va a tener medidas. La gracia de este cuadrado que yo dibujé es que este segmento de aquí va a medir A desde aquí hasta aquí y va a medir B desde aquí hasta acá. ¿Ya? Eso mide A, eso mide B. Y para abajo vamos a hacer lo mismo.
como este dijimos que era un cuadrado, y este lado mide A, adivinen cuánto mide este ladito de acá. A. Gracias, Sí. Cami. A, porque mide lo mismo de acá, porque era un cuadrado. Por lo tanto, mide A. Y aquí, si este lado mide B, este segmento de aquí es exactamente el mismo que el segmento de acá. Por lo tanto, este segmento también mide A. Y aquí nos entretenemos completando. Este segmento de aquí es igual al segmento de aquí arriba. Por lo tanto, también mide B. Y dijimos que este segmento de aquí, este espacio de acá, era un cuadrado. Así lo construimos. Por lo tanto, si este lado mide B, este lado mide B. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide este lado de aquí en B. vertical? Mide B. B. Y de aquí hasta acá mide A. A. ¿Qué nos permite eso entonces? Esta cosa de aquí, como está elevado a 2, me está hablando de áreas. Siempre cuando la expresión está elevado a 2, estamos hablando de áreas. Cuando está elevado a 3, estamos hablando del volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las áreas que tenemos aquí adentro. Este cuadrado, chuta, no quería pintar eso azul. Este cuadrado del lado A, ¿cuánto es su área? ¿Cuánto mide esta parte aquí? A cuadrado, bien. ¿Cuánto mide el área de este rectángulo de aquí? AB. A por B. ¿Cuánto mide el área de este rectángulo que está acá? Igual. Lo mismo, AB. ¿Y el área de este cuadrado aquí final? B B cuadrado. B cuadrado, bien. Si ustedes se fijan, aquí lo que construimos es un cuadrado del lado A aquí y B acá. Por lo tanto, el lado aquí mide A más B, lo mismo que acá, porque desde aquí hasta acá, finalmente tengo que este lado mide A más B. Si este mide 2 y este mide 3, el total mide 5, que es la suma de ambos, que es lo que dice acá. Por ende, aquí lo que yo tengo es el cuadrado del binomio. ¿Por qué? Porque si hablo de A más B al cuadrado, estoy hablando del área que encierra este cuadrado del lado A más B. ¿Y qué encierra este cuadrado del lado A más B? Encierra un A cuadrado, por lo tanto esto vale A cuadrado, encierra un B cuadrado, por lo tanto aquí voy a tener que sumarle un B cuadrado, y ese rectángulo con ese rectángulo que están ahí son iguales. Por lo tanto encierra dos rectángulos de área, A por B. Por eso el cuadrado del binomio que ustedes generalmente memorizan y que dicen o deberían memorizar y decir, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, no sé si alguna vez lo han escuchado o tienen que aprendérselo como un rezo, nace del área de un cuadrado del lado A más B. Si ustedes hacen el término a término, van a llegar a exactamente este mismo resultado. Si yo digo A por A, va a ser A cuadrado. Si digo A por B, va a ser AB. Si digo B por A, va a ser AB. Y si digo B por B, va a ser B cuadrado. Por lo tanto, esto mide A cuadrado más 2AB más B cuadrado. ¿Cuál es el tema? Que si tú no te aprendes este como un producto notable, es decir, como una multiplicación automática, que yo veo una expresión y sé que tengo que elevar al cuadrado el primer término, tengo que multiplicar el primer término por el segundo y multiplicarlo por 2, y tengo que elevar al cuadrado el segundo término, cuando lo veamos al contrario, cuando veamos factorización, no vas a poder resolver. Entonces, multiplicar término a término nos ayuda, pero hasta ahí nomás, porque cuando tengamos que hacer el trabajo de vuelta no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que cuando tenemos un binomio, es decir, dos términos elevados al cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado el primer término, fíjense que este A y ese A son el mismo, elevo al cuadrado el primer término, multiplico 2 veces, es decir, multiplico por 2, el primer término por el segundo, por eso es A por B, y multiplico y sumo el segundo término, pero elevado a 2, ¿ya? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, 2m más 5 al cuadrado. Esto es un cuadrado del binomio. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, el A vale 2m.
Y el b, que es mi segundo término, vale 5. ¿Qué me dice que tengo que hacer? Elevo al cuadrado el primer término, pero el primer término son dos términos, es un 2 y es un m, por ende tengo que usar paréntesis. Entonces digo, el primer término, que es 2m, en paréntesis, lo elevo a 2, porque ahí tengo el cuadrado del primero. ¿Qué digo después? Tengo que sumar porque aquí la fórmula me dice que tengo que sumar. ¿Qué tengo que resolver? Tengo que multiplicar por 2. ¿Qué cosa? El primero, que es a, es decir, el 2m, por el segundo, que es b, que en este caso vale 5. Y después la fórmula me dice que tengo que sumar de nuevo el segundo término, porque es b, que en este caso vale 5, ese 5 lo sumo, pero lo sumo al cuadrado. Y esto es lo que yo tengo que resolver. Entonces ahora que ya lo tengo expresado, lo resuelvo. ¿Cuánto es 2m elevado a 2? 4m al cuadrado. Muy bien, 4m cuadrado. Recuerden que el cuadrado se le aplica al 2 y se le aplica al m. Más, resuelvo aquí, esto es una multiplicación como la que hicimos la semana pasada. Multiplicación de álgebra. Multiplico los números, multiplico las letras. ¿Cuánto es 2 por 2 por 5? 20. 20, gracias. Y agrego el m, que no está multiplicándose con nadie, y le sumo finalmente el 5 al cuadrado, que vale 25. Y esta es la respuesta de toda esta expresión. Ahora, yo en este caso hice este paso a paso. La idea es que este paso a paso se obvíe, que no se haga, y se encuentre la respuesta final al tiro. ¿Ya? Estos chiquillos lamentablemente son fórmulas, se las tienen que aprender de memoria y no hay más opciones. Hay que aprenderlas de memoria como se aprenden las tablas de memoria, ¿ya? Pero la gracia es que si tú te las aprendes de memoria, cuando veas factorización, lo vas a poder resolver. Ahora la pregunta es, si en vez de haber un a más b al cuadrado, hubiese un a menos b al cuadrado, ¿ustedes creen que va a haber algún cambio? El primer, o sea, el signo del segundo término va a ser negativo. Súper bien, Amanda. Si en vez de ser una suma fuese una resta, fíjense que la fórmula es la misma. A cuadrado, 2ab, b cuadrado. Los signos del primer término y del último término son positivos. El a cuadrado es positivo, el b cuadrado es positivo. Lo único que cambia es que en vez de haber un más 2ab, va a haber un menos 2ab. Veamos un ejemplo. Supongamos en esta expresión. En este caso, mi a vale 5x. Toda esta expresión es mi primer término y toda esta expresión es mi segundo término. Los signos están definidos. El primero es más, el segundo es menos, el tercero es más. Eso lo puedo colocar al tiro. El primero es más. No lo voy a escribir porque el primero, cuando es más, no se escribe. El segundo es un menos y el tercero es un más. Entonces, ¿qué digo? El primer término al cuadrado. El primer término es 5x. Es todo eso al cuadrado. Yo debería decir al tiro 25x cuadrado, pero para que veamos el paso a paso, lo voy a hacer así. El primer término al cuadrado. Menos 2 por, eso es siempre. 2 por, ¿quién? El a, que vale 5x, por el b, que vale 3i. Listo. Más el segundo término al cuadrado y el segundo término vale 3i. Aquí, aunque haya un menos, da lo mismo. Esto va paréntesis 3i al cuadrado. ¿Por qué ese menos lo dejo de lado? Porque en esta fórmula, el hecho de colocar este menos aquí, ese menos aquí y ese más allá, ya te está diciendo que la respuesta ya tiene los signos que corresponden. Y ahora resuelvo. 5x al cuadrado, todo al cuadrado. 5 al cuadrado, x cuadrado. Por lo tanto, esto vale 25x cuadrado. Menos. ¿Quién me ayuda? 2 por 5 por 3. 30. 30. Bien, gracias. Con las letras x e y. Por lo tanto, como no se pueden juntar, las escribo. Más
esa expresión al cuadrado, el 3 al cuadrado es 9, el i al cuadrado es i cuadrado. Y ahí está la respuesta automática. Si ahora yo veo esta expresión, el factorizar es hacer la inversa. Es decir, tengo escrito así y tengo que escribir así. Por eso se lo tienen que aprender de memoria, porque aquí ustedes tienen que reconocer que en un cuadrado del binomio, el primer término y el último término son cuadrados perfectos. ¿Cuáles son cuadrados perfectos? Cuando la letra y el número tienen raíces exactas, raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, ¿cuál sería un cuadrado perfecto? 16x cuadrado. ¿Cuál no sería cuadrado perfecto? 10x cuadrado. ¿Por qué? Porque el 16 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 4. El 10 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, no puedo resolver. ¿Ya? ¿Se entiende el cuadrado del binomio, chiquillos? Sí, profe. Ya. Pasemos a la siguiente entonces. Suma por su diferencia. Gracias, Martín. Suma por su diferencia. Los más difíciles, tengo que ser honesta, los más difíciles de resolver, entre comillas difíciles, bueno, los que son más difíciles sí, porque no se ocupan mucho, son los cubos. Cuando tenemos elevado a 3 ya es más ataoso. Pero los cuadrados son simples y los de suma por su diferencia y término común son simples también, porque son incluso amistosamente mucho más simples de ver. Entonces, ¿cuál sería suma por su diferencia? ¿Cómo yo lo reconozco que es un producto notable? Primero, porque aquí como nos dice el nombre, vamos a tener una suma, vamos a tener un por y vamos a tener una diferencia que es menos. Es decir, van a ser términos que vamos a tener con una suma y que vamos a tener con una resta y que al medio se van a estar multiplicando. El nombre te lo dice, suma por diferencia o suma por su diferencia. ¿Cuál sería suma por su diferencia? Esta expresión tan linda que está acá. ¿Qué nos dice suma por su diferencia? Nos dice, cuando tú, fíjate en la forma que tiene esto, en esta fórmula, cuando tú tienes dos términos, aquí yo tengo un término, aquí yo tengo otro término, que tienen las mismas componentes, se repiten el A y se repite el B. Supongamos 2x en ambos paréntesis y 3y en ambos paréntesis, tienen las mismas componentes. Pero en un caso se suman y en otro se restan, o a la inversa, en uno se restan y en otro se suman porque la multiplicación es conmutativa, eso se va a resolver siempre ¿de qué forma? Elevamos al cuadrado el primero de los términos, restamos y elevamos al cuadrado el segundo de los términos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de esto? 5x más 6y por 5x menos 6y. Fíjense que son iguales. 5x, 5x, 6y, 6y. Más y menos. Listo. Suma por su diferencia. Porque en un lado estoy sumando y en otro lado estoy restando. Como también puede haber sido este ejercicio y también va a ser suma por su diferencia. 5x menos 6y por 5x más 6y. En este caso va a ser diferencia por su suma. Lo estoy dando vuelta, pero la multiplicación es conmutativa, por lo tanto son iguales. En ambos llego a la misma respuesta. ¿Qué me dice entonces suma por su diferencia? Que el primer término tiene que estar en el mismo orden para yo identificar cuál es el primer término y si no lo adecuo para que esté en el mismo orden. El primer término lo escribo elevado a 2 y voy a restar el segundo término también elevado a 2. ¿Cuánto sería la respuesta de esto entonces? ¿Cuánto sería el primer término elevado a 2? 25x cuadrado. Muy bien. El primer término es 5x. Al cuadrado, 25x cuadrado. El segundo término es 6y. ¿Cuánto sería 6y al cuadrado? 36. Bien. 36y cuadrado. Y siempre, siempre, siempre al medio va a haber una resta. Eso es siempre.
Respuesta de esto entonces, 25x cuadrado menos 36y cuadrado. En ninguna parte yo hice la multiplicación término a término, pero llegué a la respuesta y está correcto. Entonces la idea es que ustedes pueden hacer esto recordando. ¿Por qué? Porque después cuando yo vea esta expresión así y diga 25x cuadrado menos 36y cuadrado, pero esto se factoriza de la siguiente forma y lo voy a escribir así, ¿ya? Por eso es el paso contrario. Siempre va a haber un signo negativo entre medio, Martín. Aquí, entre medio de los dos, siempre, siempre, siempre va a haber un signo negativo, porque la fórmula te dice que al medio siempre es negativo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es negativo? Porque si nosotros hacemos esta multiplicación y empezamos A por A por B por A y B por B, fíjate que ese A cuadrado nace de decir A por A, y son los dos positivos, por lo tanto va a quedar en positivo. Ese B cuadrado nace de hacer esta última multiplicación que es B por B, y el B aquí es positivo y aquí es negativo, por eso queda negativo acá. Y los otros dos términos, que es el A por B y el B por A, si yo los multiplico, la primera me va a quedar A por B negativo y la segunda va a quedar más AB. Y estas dos cosas se van a anular, que son las que deberían ir aquí en el medio. Por eso quedan solo los extremos, el A cuadrado y el B cuadrado, ¿ya? Y por eso es negativo siempre. Veamos otro ejemplo. Changos, pensé que había anotado otro ejemplo. Hagamos otro. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? 3a menos 5b por 5b más 3a. ¿Cómo sería esto entonces? Yo lo puedo resolver por producto notable. ¿Es una suma por su diferencia? Sí, ¿Por qué, Cami? porque un término tiene menos. ¿Ya? Y el otro tiene más. ¿Ya? Así es. ¿Pero están escritos en el mismo orden? No, pero es lo mismo. Bien. ¿Por qué es lo mismo, Cami? Porque en la multiplicación el orden de los términos no altera el resultado. Ya. Entonces, como en la multiplicación dijiste, yo lo que tengo que dar vuelta es la multiplicación, es decir, estos paréntesis. Escribo el primer paréntesis, 5b más 3a por 3a menos 5b. ¿Están escritos en la misma forma, en el mismo orden? No, pero en la suma es lo mismo también. Ya. Eso es lo importante. En la suma, estas dos cosas son iguales. Es decir, cuando yo tengo acá, independiente que no estén escritos en el mismo orden, aquí el 3a parte y aquí parte el 5b, no están en el mismo orden, pero sí puedo arreglarlo para que lo sea, lo tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que uno de los dos paréntesis arreglar para que sea igual al otro. El problema es que la resta yo no la puedo dar vuelta así como así. Tengo que llevarme los signos y eso va a hacer que cambie. Pero la suma yo sí la puedo dar vuelta. Por lo tanto, esto lo voy a escribir como 3a menos 5b por, y aquí voy a escribir 3a más 5b. Ahí di vuelta el segundo término. Este de acá, lo escribí aquí, pero al revés, porque la suma sí me permite hacerlo. Y ahora esto sí lo puedo resolver como un producto notable. Y voy a decir que el primer término es 3a, están ambos paréntesis como el primer término, por lo tanto va a ir ese al cuadrado. 3a elevado a 2 va a ser 9a cuadrado. Menos, porque siempre es menos, y el segundo término al cuadrado, que es 5b, va a quedar como 25b cuadrado. Y eso ya está listo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias. No, profe. Gracias, chiquillos. Siguiente, son 4 nomás. Siguiente. Producto de binomios con término común. Ahora, ¿qué nos está diciendo este título? Nos dice, producto, es decir, la multiplicación de binomios, es decir, dos binomios,
Aquí hay un binomio, ahí hay uno, y ahí hay otro. Dos binomios. Cada uno de ellos está formado por dos términos, por eso se llama binomio. Con término común o con término repetido. ¿Cuál es el que se repite entre este y ese? Se repite la X. ¿Qué me va a decir? Este es uno de los que se ve difícil, pero es fácil. ¿Qué me dice esto que lo tengo que resolver? Me dice, el término que se repite, la X, eleva a la 2. Después, suma los dos términos que no se repiten. Suma S con S. Súmalos. Y el resultado multiplícalo por el término repetido. Y después, multiplica los dos términos que no se repiten. Yo sé que se ve difícil, pero no es difícil. Hagamos un ejemplo. Acá yo tengo término común. ¿Por qué? Porque tengo dos binomios, x más 4 es 1 y x más 2 es otro. Tengo dos binomios y un término de ellos se repite. Se repite la x. ¿Qué tengo que hacer entonces? El término que se repite va al cuadrado siempre. Y ahí no hay mucho que hacer. X al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer después? Sumar. Y aquí tengo que tener ojo, porque la suma me va a indicar el signo de esto de acá. Si la suma entre estos dos números es negativa, aquí va a haber un menos. Si la suma entre estos dos números es positiva, aquí va a haber un más. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. Por lo tanto, más 6 por el término repetido, que el término repetido se llama X. Sumo estos dos y lo multiplico por la X. Y ahora de nuevo, el signo lo define la multiplicación entre estos dos. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Por lo tanto, más 8. Y listo el ejercicio. Otro ejemplo. X menos 3 por X más 9. De nuevo, dos binomios. Tengo la X que se repiten. Listo. Término común. El número que se repite al cuadrado. ¿Quién se repite? La X, por lo tanto, X al cuadrado. Después, ¿cuánto es menos 3 más 9? 6. Bien, por lo tanto, más 6, porque ese 6 es positivo, por el que se repite, que es X. Y la segunda pregunta, ¿cuánto es menos 3 por 9? Menos 27. Por ende, menos 27 y está listo el producto notable. Reitero, como lo he hecho con los dos anteriores, si yo hago término a término, x por x por 9, menos 3 por x, menos 3 por 9, voy a llegar a esto. Pero después, cuando tenga que factorizar, no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces estás haciendo la mitad del camino. No se engañen, chiquillos. Aunque les cueste al principio, porque todos pasamos por esto. Yo también vi esto en el colegio y también tuve que aprendérmelos de memoria y también fue complicado. Pero la única forma de hacerlo es haciendo hartos ejercicios para que finalmente, igual que las tablas, si tú las tablas no las practicas, se te olvidan. ¿Ya? Me parece que aquí viene otro ejemplo. Acá. Aquí tengo otro término, dos binomios, 3 y menos 4, 3 y más 2, dos binomios, se están multiplicando, por lo tanto es producto de dos binomios, con término común. El 3i es común a ambos. Ojo, que aquí no es término común i. El término que se repite es 3i. ¿Quién me quiere ayudar con este ejercicio? Un número al azar, por ejemplo, Matías. Mire que azaroso, Matías Carbullanca. ¿Estás por ahí? Sí, profe, es que tenía un audífono Bluetooth que no tiene micrófono. Ahora sí. Ah, ya, pero ahora me escucha. Ya, Mati. Me ayuda con este entonces. Dos binomios con término común. Lo primero que hacemos es que el término común va a ir al cuadrado. ¿Cuál es el término común en este caso? 3i al Ya. cuadrado. ¿Cuánto sería 3i al cuadrado entonces? El 3 al cuadrado y el 9. 9i 9i, pero te faltó cuadrado. al cuadrado. Porque recuerda que es así. Y a este decimos 3 al cuadrado y decimos i al cuadrado. ¿Ya?
¿Qué hacíamos ahora, Mati? ¿Cómo, profe? ¿Qué hacemos ahora? Espera un poco, profe. Ya, aquí nos dice la fórmula. Sume los dos términos que no se repiten. ¿Quiénes son los que no se repiten? Perdón, profe, es que tengo a mi hermana al lado, entonces como que... Dígale a su hermana que nos ayude también. O la No, tiene chiquitita del 5 bebé. años. Ah. Ya. Sumo los dos términos que no se repiten. Aquí nos dicen, sumo el menos 4 con el 2. ¿Cuánto es la suma de menos 4 con 2? Menos 2. Bien. Ahora, ese menos 2 lo tengo que multiplicar por el término repetido. Y el término repetido se llama 3i. ¿Ya? La suma de ambos, ahí dice, la suma de ambos se multiplica por el término que se repite. Por eso sumo menos 4 con 2, que da menos 2, y lo multiplico por 3i. Y ahora simplemente nos queda la multiplicación entre los no repetidos. ¿Cuánto queda la multiplicación entre los no repetidos? Es decir, la multiplicación entre menos 4 con 2, Menos 8. menos 8. Y listo el producto notable. ¿Cuánto sería esto entonces? 9i cuadrado menos 2 por 3 es 6, menos 6i, menos 8. Y ahí está listo el producto notable. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ya, súper. Esto lo vamos a saltar por esta vez. Vamos a practicar la factorización con lo de recién. Antes de eso, vamos a ver un par de ejercicios al tiro. No, este no me sirve. Este tampoco. Esto es factorización. Esto también. Esto también. Acá. Ya. Ejercicio para ustedes entonces, chiquillos. Rápidamente, porque estos ejercicios que salen en la prueba son para hacer en 15 segundos. Porque con eso tú ganaste tiempo para los otros ejercicios. ¿Cuánto sería x menos 8 por x más 3? Din don, vamos. ¿Qué me dice? ¿Cuánto sería x menos 8 por x más 3? No, 60, ah. Aquí menos 24. La Cami ya nos dice una alternativa. ¿Está correcto, Camila? Casi, Ana. Porque recuerda, Ana, que aquí entre estos dos tienen distintos signos. Por lo tanto, al sumar, se restan. Bien, Amanda. Rosny. No, Rosny, no es la correcta. Bien, Estefanía. Bien, Lisette. No sé cómo llegaste a esa respuesta, Rosny, por lo tanto no podría corregirte. Bien, Benjam, o sea, bien Lisette, bien Isidora, no Benja, no es esa la correcta. Bien Martín, correcta. No Lautaro, no es la correcta. Ahora sí, Ana, súper, bien Ana, la A. Como bien nos dicen entonces en su... algo les iba a mostrar por hoy día, no se me olvidó hacerlo, incorporarlo. Bien, Matías, está correcto. Al final, los últimos 10 minutos, vamos a ver si alcanzamos, les voy a mostrar algo de por qué es importante saber matemática. Como ya en su amplia mayoría, y ahí me acordé, como dice el presidente, en su amplia mayoría, bien Kevin, esa es la correcta, la gran mayoría nos dice la A, que es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque este producto, este ejercicio, esta multiplicación, este producto notable, es término común.
¿Qué quiere decir eso? Que el término que se repite va a ir al cuadrado y en este caso se repite la x. Por lo tanto, x cuadrado. Sumo los dos términos que no se repiten. Sumo menos 8 con 3. Los sumo. Como tienen distintos signos, se van a restar. Por lo tanto, me queda menos 5 y lo multiplico por el término que se repite. Menos 5x. Y luego multiplico los dos términos que no se repiten. Menos 8 por 3 es menos 24. Alternativa correcta, letra A. ¿Ya? Siguiente. No, esa no todavía. Tampoco. Esta. 5 séptimos de A más B por 5 séptimos de A menos B. Alternativa correcta, letra. Esta también es para hacer en 5 segundos. Recuerden que este es producto de dos términos que son repetidos, que unos se suman, en otros se restan. No, Estefanía, recuerda que es al cuadrado. Y tú lo que estás haciendo es multiplicar por 2, no estás multiplicando por sí mismo, estás multiplicando por 2. No sé si se entiende lo que te digo. Lisette, Camila, Martín, absolutamente correctas. Amanda también. Recuerden que aquí tengo dos términos, que unos con suma, el otro con rectas, son exactamente iguales, no con rectas, con restas. Bien, Matías, correcto. Por lo tanto, es una suma por diferencia. Muy bien, Ana, correctísima. Ahí sí, Estefanía. Bien, Isidora. Valentina Correa, ¿qué pasa con el resto? Millaray Jerez. Geraldí, dígame. Este ejercicio igual me confunde un poco, pero me confunde por la forma que tiene. ¿Por el hecho de que hayan fracciones? Sí, eso me Ya. confunde. La idea, Ana, es que cuando aparecen fracciones, aparecen raíces, trata de hacer así como vista gorda, así como ya, olvídate de que hay raíces, olvídate que hay fracciones, piensa que hay un número. ¿Qué harías? Un número así enterito. ¿Qué harías si hubiese un número entero? Y eso mismo lo replicas a una fracción o una raíz. Ahora, ¿qué tienes que tener cuidado que muchas veces pasa? Cuando yo hablo de una fracción que tengo que elevar al cuadrado, por ejemplo, si tuviese, no sé, la expresión la misma de acá, 5 séptimos, y todo eso lo tengo que elevar al cuadrado, por lo general a veces se les olvida que el 5 séptimos es un mismo número, y no ponen paréntesis. ¿Qué provoca el no colocar paréntesis? Escribirlo así. Y esto lo que te está diciendo es que solamente eleves al cuadrado el 5. Como esto es todo un solo término, necesariamente todo tienes que elevarlo a 2 y lo puedes hacer por separado. De la misma forma que fuese, por ejemplo, 5 por 7 al cuadrado. Si esto fuera 5 por 7 al cuadrado, yo voy a decir que 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49 y estas dos cosas se van a multiplicar y la multiplicación de esto va a ser la respuesta que estoy buscando. Lo mismo pasa con la división. Yo lo veo cada uno por separado, pero las potencias se las tengo que aplicar a cada término. Entonces digo, 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49. Pero como se están dividiendo, coloco fracción. ¿Se entiende, Ana? Sí, un poco. Lo que pasa es que la materia en sí la entiendo, pero cada vez que salen fracciones me demoro como ¿Se demora un demasiado. poquito De más? hecho, ahora yo creo que hice la pregunta solamente como en el número que aparece arriba. ¿Cómo así? Ah, solamente por el de arriba, el 25. Sí, me fijé solamente en ese número porque si no hubiera estado toda la clase en esto. Mira, lo que tú estás diciendo es súper importante y de hecho es una muy buena estrategia. Muchas veces tú no sabes hacer bien el ejercicio, por ende tienes que focalizar tu atención solamente en ciertas partes.
Si te confunden las fracciones, lo que tú hiciste es correcto. Me voy a focalizar solamente en esto. Y como yo sé que el 25 tiene que quedar en, perdón, el 5 tiene que quedar en 25, descarto esta y descarto esta. Ahora, en ambos casos, todo esto y lo de aquí son iguales. Lo único que cambia es que abajo es un 7 y aquí hay un 49. Entonces, ahora voy a ponerme a pensar un poco más en el ejercicio. Y tengo dos opciones. O lo tiro a la chunte, y pues tengo un 50% de probabilidades de chuntarle, o lo resuelvo. Y aquí, como es una fracción, este 5 séptimo es un decimales. De hecho, es 7 por 7 es 49, 0,7 y bla, 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 bla. Si fuera 0,7, yo voy a decir que es 0,7 por 0,7 porque está al cuadrado. O en su efecto, como te decía, siempre tienes que pensar que en una fracción todo el término tiene que ir al cuadrado siempre. Por eso se descarta esta, porque esto no puede quedar en 7, tiene que quedar en 49. ¿Ya? Pasemos al siguiente. No. Y esto es de factorización que vamos a ver ahora. Originalmente íbamos a ver también el cubo del binomio. El cubo del binomio lo voy a dejar mejor para el próximo año. No lo vamos a ver ahora porque, ¿por qué? Porque no se utiliza tanto. Es poco probable que aparezca una pregunta con cubo del binomio. Puede pasar, es como el coronavirus. Es poco probable que yo me contagie comprando unas papas fritas en la esquina si no las voy a desinfectar. Es poco probable que yo me contagie así. Pero me puedo contagiar, por ende hay que limpiarla. Esto es lo mismo. Es poco probable que aparezca un cubo del binomio. Pero puede pasar, puede pasar. Pero lo vamos a ver la próxima semana, el próximo año, porque me interesa que estos tres que vimos acá, cuadrado del binomio, suma por su diferencia y producto del binomio con término común, se lo aprendan bien primero. Y una vez que aprendamos bien estos tres, pasamos a esos dos que faltan, que en el fondo es uno, cambia un signo solamente. Vamos ahora con factorización. ¿Qué es lo que es la factorización? Como yo les decía recién, la factorización es el proceso contrario. Con el producto notable tú resolviste una multiplicación. La factorización es el proceso contrario, es que tú tienes un resultado y lo vuelves a escribir como factores, como multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo el número, no sé, el número 16, ¿cómo lo escribo como factorización? Por ejemplo, 2 por 8. Ahí estoy factorizando. ¿De qué otra forma estoy factorizando? 4 por 4. ¿Por qué? Porque el resultado final, que es 16, yo lo escribí como una multiplicación. Por eso se llama factorización, porque es el proceso de traer una respuesta a escribirlo como factores. Y aquí nos pasamos de los productos notables. Y se van a dar cuenta que es absolutamente lo mismo, pero al revés. Entonces, el primero de ellos, que no se ve como producto notable porque viene del multiplicar término a término, se llama factor común. ¿En qué consiste el factor común? Es que cuando tú, en toda la expresión, tienes un término que puede ser la totalidad del término o parte de él, tienes un término que puede estar compuesta por letras o por números, o por ambos, que se va repitiendo en cada parte de la expresión. Está buena la música, Lautaro, pero lo voy a tener que interrumpir un poquito. Me imagino a Lautaro así como bailando con el teléfono en el bolsillo y se le activó el audio. Chuta. Sería penoso eso, que no estaría escuchando mi clase. Cosas que pasan, Lautaro, ¿cierto? No se preocupe. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta expresión no responde a nada, no es un cuadrado del binomio, no es término, no es binomio con término común, no es suma por su diferencia, le voy a enseñar también cómo identificarlos, pero hay algo que aquí en particular se está repitiendo en todos, y como podemos ver, puede ser que se repitan todos los números o se repitan todas las partes de las letras. Para poder determinar esto, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta cosa, que obviamente la práctica va a hacer que este proceso tú no lo hagas, te lo saltes, pero la idea es que lo vamos a ver hoy por primera vez. Entonces,
El primer término dice simplemente 2xy, no hay cuadrados, no hay nada, el 2 es un número primo, por lo tanto ya está descompuesto, entonces escribo 2xy, está listo. Pero el segundo término, hay un y al cuadrado y hay un 4. Y en particular el 4, que es lo mismo que decir que 2 por 2, hay un x, y después hay un y al cuadrado, que es decir, y por y. Por lo tanto, aquí he descompuesto el segundo término. El tercer término dice 6, que es 2 por 2 por 2. Fíjense, voy a escribir mejor así para no confundir esa que no vaya a la separación. 2 por 2 por 2. Hay un x cuadrado que es xx y hay un y. Y aquí entre medio, ahí está la resta. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Si ustedes se fijan, aquí hay una expresión, hay un término que se está repitiendo en todos, que es el 2 en el caso de los números. Ahí hay un 2, ahí hay un 2, y ahí hay un 2. Se repite el x en todos, y se repite el y en todos. ¿Cuál es mi término común entonces? 2xy. Entonces, ¿qué voy a hacer? El término común me dice, el término que se repite en todas las expresiones, tú lo vas a extraer, lo vas a dejar adelante solito. 2xy. Y vamos a abrir paréntesis. Dentro del paréntesis, la cantidad de términos que tienen que quedar son la misma cantidad de términos que habían arriba. Y que arriba, porque este es un error que se comete muy recurrente, aquí arriba hay 3 términos, aquí adentro tienen que haber 3, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que decir? Yo voy a ir sacando el 2xy de cada término. Voy a sacar el 2xy de acá, voy a sacar un 2xy de acá, y voy a sacar un 2xy de acá, ¿ya? Y lo que me vaya a quedar en cada expresión es lo que va a ir dentro del paréntesis. Si yo saco el 2xy de acá, lo saco por completo. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí? Ojo con esto, no me queda 0, porque si digo 0 me cambia toda la expresión. Aquí me queda el 1, que es el neutro multiplicativo, porque cuando yo factorice, cuando yo multiplique acá s por 1, voy a volver al resultado original. Si digo que queda 0, cuando yo multiplique este por 0, aquí me va a quedar 0, no la letra que yo estoy buscando. Después, viene una suma, por lo tanto escribo suma. Y saco el 2, saco el x y saco el y. ¿Quién me queda? Me queda un 2 con un y. Por lo tanto, más 2y. Después viene un menos. Coloco menos. Y saco un 2, saco un x y saco el y, que es el que se repiten todos. ¿Qué me queda? Me queda un 2 con una x. Y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, me queda 4x. ¿Qué hemos conseguido entonces? Esta expresión en su totalidad, esta expresión que está acá, la hemos escrito ahora así. Es decir, la hemos escrito como factores. ¿Cómo sé que está escrita en factores? Simple, porque aquí estas dos cosas se están multiplicando, y al estar multiplicándose, están escritas en factores. Independiente que dentro del paréntesis hay una suma, estas dos cosas se están multiplicando, ¿ya? Vamos a revisar acá. Amanda, qué muy buena observación me ha dicho Amanda. Claro, me equivoqué, Amandita. Este no es 2 por 2 por 2, es 2 por 3. Me confié en el anterior. Voy a hacer esto de nuevo. Este de acá. Ma che cosa fa. Repito entonces. Aquí la Amanda me estaba corrigiendo que 2 por 2 por 2 es 8, no 2 por 3, no 6. Repito, 2xy más 2 por x por y por y menos 2, 3, xxy. Ahí sí, Amandita, muchas gracias. Y de nuevo decimos, ya, repito entonces. El 2xy se repite en los 3, por lo tanto lo extraigo, 2xy. Al sacar por completo esto, aquí me queda 1. Al sacar por completo el 2xy, aquí me queda 2y. Y al sacar por completo el 2
X y el Y, aquí me queda menos 3Y. Si yo multiplicase este por ese por ese y ese por ese, voy a llegar a la respuesta original, por lo tanto puedo comprobar que está correcto. ¿Cómo también me di cuenta que está correcto? Porque dentro del paréntesis no te tienen que quedar más términos que se repitan. Entre el 1, el 2 y el 3 yo no puedo seguir sacando un número en común. Entre aquí no tengo letras, aquí tengo solo, de nuevo me equivoqué. Yo creo que eso me quieren decir. Aquí me sobra la Y, aquí me sobra la X. Estoy clarita hoy día. Aquí me sobra la X. Apuesto que eso me están enviando por el chat. Bien, Cami, eso mismo. Yo vi el chat y dije, me equivoqué de nuevo. Dale. Cosas que pasan. ¿Cómo yo sé que aquí dentro está correcto? Ahora sí, porque uno, ya me corrigieron ustedes, así que está correcto. Y dos, porque entre los números no tengo ningún término en común y entre las letras tampoco tengo ninguna letra que se repita. Por ejemplo, si yo hiciera este mismo ejercicio, voy a hacerlo así solamente, 2xy más 4xy cuadrado. Quiero factorizar esos dos términos. Y voy a decir que solamente se repite el 2. 2 está aquí y el 2 está contenido en el 4. Por lo tanto voy a sacar como factor común 2. Si saco el 2, aquí en este primer término me queda un xy. Y si saco un 2 de aquí, esto se convierte en 2xy cuadrado. ¿Cómo yo sé que esto está malo? Porque aquí adentro se siguen repitiendo letras. Por lo tanto, yo puedo seguir extrayendo factores. Sigo pudiendo seguir sacando una X y puedo seguir sacando una Y. ¿Ya? Este es el más simple de todos. ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, si yo dijese, no sé, 25 a b menos 50 a cuadrado? ¿Cómo se factorizaría esto? En 25. El 25 es el común a los números, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más? El paréntesis. ¿Ya? ¿Qué me quedaría aquí al principio? AB. AB. ¿Y qué me quedaría acá? 2. Si saco de aquí el 25, me queda un 2. Y por ende me queda a cuadrado. Y aquí yo me puedo dar cuenta, Cami, que tú puedes seguir factorizando, porque aquí se repite el a en ambos casos. Puedes continuar desde aquí mismo o puedes hacerlo de nuevo. Aquí lo que tengo que hacer es sacar el a de aquí y sacar el a de acá. Lo saco como factor común, por lo tanto lo que tenía que haber hecho es haber dicho 25a. Y ahí sí abro paréntesis. Al sacar esta a, me queda un b. Menos 2. Y al sacar una a de aquí, me queda una dentro del paréntesis. Y ahí sí estaría bien factorizado. El 25a es un factor y el b menos 2a es otro factor. ¿Ya? Usar esa palabra igual es relevante, chiquillos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en ejercicios PSU pasa que te preguntan ¿cuál de los siguientes términos son factores de esta expresión? En este caso, el 25ab menos 50 al cuadrado, sus factores son, un factor es 25, otro factor es a, otro factor es b menos 2a. O en su efecto el 25a lo puedo tomar como un solo factor, ¿ya? Pero cada parte de esta multiplicación se llama factor, ¿ya? ¿Dudas con este ejercicio, chiquillos? No. Vamos entonces al siguiente. Los nombres... pucha, borré. ¿Por qué 25? ¿De qué? Lo voy a escribir de nuevo. Habíamos dicho que 25 a b menos 50 a... aquí me quedo feo. Menos 50, dijimos, ya, no importa, a cuadrado.
Y la factorización de esto era 25a por b menos 2a. ¿Cuál era tu pregunta, Ana? No, ¿por qué 25 es un factor o por qué sale este 25? No entiendo de dónde, yo creo que me perdí en algún minuto, o sea, en el principio, y no entiendo por Ah, qué ya. 20. Porque, entonces, ya, que no entendía a cuál de las dos preguntas ha apuntado tu respuesta. ¿Qué tengo que hacer en esto, Ana? Tengo que ver cuál es el término que se repite, ya sea en los números como en las letras. Entonces tengo que buscar un número que esté contenido en todos los números de la expresión y tengo que buscar qué letras, con qué potencia está contenida en todos los términos de la expresión. ¿Cómo hago eso? Generalmente tengo que buscar, bueno, no, generalmente, tengo que buscar el máximo común divisor. ¿Cuál es el número que divide al 25 y divide al 50 simultáneamente? En este caso, el 50 es lo mismo que decir 25 por 2. Entonces, voy a descomponer esto. El 50 se escribe 25 por 2 y el a cuadrado se escribe a por a. En este caso, el 25 no lo voy a escribir como 5 por 5. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo repetido el 25, ¿ya? Si esto no hubiese sido un 50 y hubiese sido, por ejemplo, un 60, yo hubiese tenido que aquí poner 5 por 5, y acá el 60 es 2 por 3 por 5 por 2, que eso sería la descomposición del 60, para ir buscando los términos que se repiten. En este caso, como el 25 está así y es más evidente verlo solito, yo sé que el 25 está contenido en el 25 y en el 50, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer entonces? Mis términos son estos: 25ab menos 25 por 2 por a por a. Eso que está ahí es el 50 cuadrado, eso que está ahí es esto que está acá, ¿ya? ¿Qué tengo que sacar entonces? En los números saco el que se repite. ¿Quién se repite acá? El 25 se repite en ambos, ¿ya? Y en las letras saco las que se repiten. ¿Quiénes se repiten? El a. Por lo tanto, saco el a. Una vez que yo ya saqué lo que se repite, abro paréntesis y dentro del paréntesis voy dejando lo que queda. ¿Quién quedó del primer término? Quedó solo b. ¿Quién quedó del segundo término? Quedó solamente 2a. ¿Con qué signo entre medio? Con el menos, ¿ya? Entonces, cuando yo escribí así, yo ya lo tengo escrito como factorización porque ya está escrito como una multiplicación. Si tú multiplicas este por s, vas a llegar a esa respuesta. Si tú multiplicas s por s, vas a llegar a esa respuesta, ¿ya? 25a por b, 25ab. 25a por 2a es 50a cuadrado. Por lo tanto, está factorizado. Ahora, la idea es que a veces coincide que tú puedes sacar un número y una letra como factor común. A veces vas a sacar solo letras, o a veces vas a sacar solo números. Todo depende del ejercicio, ¿ya? Este mismo ejercicio, pero escrito así: 25a cubo b menos 50a elevado a 4, sería distinto. ¿Por qué? Porque aquí mi factor común, si yo lo hago pensando como delante, mi factor común, yo podría decir que es 25a, y por ende me queda un a cuadrado b menos 2a elevado a 3. ¿Por qué queda esto aquí adentro? Porque de mi primer término yo saqué el 25, se fue el 25, y saqué un solo a, saqué 1, por lo tanto me quedan 2 aquí. Y el b no lo saqué, por lo tanto está acá. Y del segundo término yo saqué de aquí el 25, por lo tanto me quedan 2, y saqué un solo a, por lo tanto este 4 se transforma en 3, por ende me queda a elevado a 3. Pero esto no está factorizado en su totalidad. ¿Por qué? Porque de aquí adentro todavía se están repitiendo los a. Todavía puedo seguir sacando a. Entonces fíjate en lo siguiente. Si yo el original, que era 25a cubo por b menos 50 a elevado a 4, lo descompongo, lo escribo así todo separadito, me queda 25 a b
menos 50, A. Saco el factor común. El 25 se repite en ambos. Y se repite 1, 2, 3 veces el A. 1, 2, 3. Por lo tanto, lo saco como un A elevado a 3. Y ahora sí multiplico. ¿Quién me quedó de acá? Solo el B. Menos. ¿Quién me quedó de acá? Un 2. Y me quedó un A. Y aquí yo ya no tengo términos que se repiten y aquí sí estaría bien factorizado. Cuando tú tienes una letra que se repite en todos, tienes que sacarla con la menor de las potencias. En este caso, el A elevado a 3 y el A elevado a 4 lo extraigo con la menor potencia que es A elevado a 3. Ese sería el factor que yo tengo que sacar. ¿Se entiende, Ana? O sea, es engorroso porque no me acordaba, ni siquiera sé si lo había visto antes, la verdad. Pero O sea, sí, deberías haberlo visto. Yo creo yo que creo que no me acuerdo, pero sí se entiende ahora sí. ya, súper. Kinan Reyes, ¿está por ahí? Vamos, Kinan. Yo sé que está y que tiene micrófono. Qué feo. Acá estoy, profe. No podía esperar menos de usted. Ya lo estaba, ya me estaba así como extrañando que no me contestara. Kinan Reyes, consultas. ¿Se entiende el primer producto de la primera factorización? Sí, profe. Sí, seguro, sí, más o menos. Sí, no seguro. Sí, no seguro, ya. Cuando hagamos ejercicio, entonces usted me dice si lo entiende o no lo entiende, ¿ya? Para ver ahí usted suelte la mano y diga, ya, sí, lo logré identificar o no, más o menos nomás. Kinan, presta atención a este porque este me va a ayudar a usted. Factor común compuesto. ¿Qué significa esto? Este es igual al anterior, pero la única diferencia es que tú no vas a extraer un término, sino que vas a extraer más de un término. Hay una expresión en su totalidad que se va a repetir. Por ejemplo, esto de acá. ¿Cómo yo puedo identificar que este factor se va a factorizar de esa manera? Porque generalmente tengo un número par de elementos. Para todas las otras factorizaciones yo voy a tener 3 términos. Para cuadrado del binomio, para suma por su diferencia voy a tener 2, para término común voy a tener 3, pero para este factor común compuesto, que da lo mismo el nombre, cuando tienes que factorizar más de un término, generalmente son número par, es decir, de 4 en adelante, ¿ya? ¿Cuál es el tema acá? Que para poder desarrollarlo, yo lo que voy a hacer es agrupar de 2. Agrupo acá y agrupo acá. Y extraigo en cada uno de ellos el término en común. Entonces, Kinan, si yo mirase solamente estas dos cosas de aquí, solo estos dos primeros, ¿cuál es mi término común acá entre estos dos? ¿Qué letra se repite en ambos? La X. Voilà, la X, ¿cierto? Abro paréntesis. Si yo saco la X de acá y saco la X de acá, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Z más W. Z más W. Súper. Y eso es todo. Ahí hicimos el primero. Y hacemos lo mismo para el segundo. Kinan, ¿cómo se factorizaría el segundo término? Y, ¿Ya? paréntesis, Z más W. Z más W. Listo. Ahora la pregunta es, ¿esto está factorizado? No. No. ¿Por qué no está factorizado? Muy bien. Porque aquí al medio tenemos una suma o una resta en su efecto. Ojo con los signos, porque si esto fuesen los dos negativos, yo voy a factorizar, si fuese menos i por z menos i por w, yo voy a sacar un menos i. Y tengo que pensar qué signos me van a quedar adentro para que aquí afuera me queden iguales. Me va a quedar un z y me va a quedar un w. Y la pregunta es, cuando yo multiplique el menos i por el z, ¿me va a quedar menos iz? Sí,
porque menos Sí. i por z es menos iz. ¿Qué signo tengo que poner acá para que cuando multiplique el menos i por el w me quede menos iw? ¿Aquí va un más o un menos? Más. Un más. Bien, Kinan. Porque si le coloco menos, los dos van a ser negativos y esto va a ser positivo, ¿ya? Así que tengo que tener ojo Ya. aquí con los signos. Súper bien, Kinan, felicitaciones. Thank you very much. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Terminar de factorizar. ¿Cuál es la gracia? Que si ustedes se fijan, yo aquí, entre este término y este término que se transforma en un nuevo factor común, hay algo que se repite en ambos. ¿Quiénes se repiten en ambos? El z más el w. Están como ahí, paréntesis, están calladitos, ahí. Y están en ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Y ese va a ser mi nuevo factor común. Entonces yo tengo que hacer 2 veces esta factorización que vimos recién. Extraigo entonces el z más w como factor común. ¿Qué me va a quedar aquí adentro de este paréntesis? Si yo extraigo este y extraigo este, ¿qué me queda aquí adentro entonces? Si yo los saco como factor común, ¿quiénes quedan? X más Y. X más Y. Porque saqué aquí y saqué acá. ¿Quién me queda? X más Y. Y ahora sí está factorizado. ¿Por qué? Porque ahora está todo escrito. Dentro de los paréntesis pueden ir sumas y restas, pero un paréntesis con otro paréntesis no pueden tener suma y resta entre medio. Tiene que ir solo multiplicaciones entre paréntesis. ¿Ya? Y si ustedes multiplican término a término, van a llegar a esa expresión algebraica. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Vamos Sí, profe. entonces. Gracias. Vámonos a saltar diferencia de cubos y nos vamos a saltar suma de cubos. Y lo último, las últimas factorizaciones que vamos a ver son a través de los productos notables. Es decir, los que acabamos de ver. Por ejemplo, esta expresión, si yo la miro a simple vista, ¿a qué producto notable puede corresponder? ¿Qué creen ustedes? Da lo mismo el nombre. Díganme cómo se hacía o a qué se parece. Mientras tanto, busco aquí la foto de lo que les quería mostrar. ¿A qué producto notable creen ustedes que esto se parece? Al de la diferencia. Al de la diferencia, ¿cierto? ¿Al diferencia de qué? ¿Diferencia de? Vamos, vamos, estaba casi bien. Falta solamente el empujón. De la suma. Bien, a diferencia de la suma. Este de acá se llama, es el famoso suma por su diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros teníamos suma por su diferencia, lo que teníamos eran dos términos que eran iguales, pero que primero se estaban sumando y después restando o viceversa. ¿Cómo se hacía eso? Elevábamos al cuadrado el primero, elevábamos al cuadrado el segundo y lo restábamos. Y aquí lo que nosotros tenemos son dos números que están al cuadrado. Tanto los números como las letras son cuadrados perfectos. Es decir, son números que tienen raíces cuadradas exactas. Tanto los números como las letras. Y se están restando. Miren qué milagroso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esto lo vamos a factorizar buscando cuáles eran los números originales que multiplicados entre ellos nos daban esta respuesta. Que sabíamos que como es este producto notable, primero tienen que ir con suma y después con resta. Y además, los dos términos que están acá se repiten. Entonces la pregunta es, ¿qué número al cuadrado me da 36a cuadrado? 6A. Sí. Bien, 6a. ¿Y qué número al cuadrado me da 81i cuadrado? 9. 9i. 9i. Y esos dos números los repito en uno y los repito en otro. Y miren qué maravilloso, hemos factorizado. Otro ejemplo. ¿Tienen dudas de este, chiquillos?
de este ejercicio? ¿No? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo yo sé que es una suma por su diferencia? Porque cada vez que tú tengas dos términos solitos, como en este caso teníamos el 36 a cuadrado y el 81 y cuadrado, ¿cómo yo sé que va a ser una suma por su diferencia? Primero porque tengo dos. Si tengo dos términos, tengo dos opciones. Que sea término común, el que vimos recién, o que sea suma por su diferencia. No hay más, ¿ya? ¿Cómo yo sé que no es término común? Porque entre el 36 y el 81 no hay ningún término que se repita, entre el a cuadrado y el i cuadrado tampoco, no hay letras que se repitan. Ahora, ¿cómo lo identifico al tiro, así sin pasar por el otro? Porque necesariamente estos van a ser siempre cuadrados perfectos, va a ser una resta, no una suma. Si es suma no me sirve, si es suma no se puede factorizar. Va a ser una resta de dos términos que son cuadrados perfectos. Así yo sé automáticamente que esto va a ser una suma por su diferencia. Por ejemplo, si esto fuese 4a cuadrado menos 100b cuadrado, suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque el 4 es cuadrado perfecto, porque el 100 es cuadrado perfecto y porque las dos letras están al cuadrado. ¿Cómo se factorizaría? Coloco los dos paréntesis, una vez con suma, una vez con resta, y digo, ¿qué número al cuadrado da 4a cuadrado? 4 al cuadrado me sirve el 2. Para que me quede a cuadrado tiene que ser a. Para que me quede 100 tiene que ser 10. Para que me quede b al cuadrado tiene que ser b. Y esos dos números los repito en ambos lados. Y está lista la factorización. Pero si yo no conozco el producto notable, no voy a poder hacer esta factorización. Entonces, así yo identifico que esto es suma por su diferencia. ¿Ya? Ahora, como factorización se llama diferencia de cuadrados, pero en realidad los nombres dan lo mismo. Este segundo término, este otro producto notable, se puede factorizar, y aquí tengo que tener más ojo, pero también hay una forma de descubrirlo. Cuando tengo tres términos, tengo dos opciones también, o cuatro, o tres, pero que tampoco es poco probable. La primera que sea término común, que esa puede ser para cualquier factorización, puede ser por término común. Pero cuando tengo tres términos, por lo general, son o cuadrado del binomio, o esta factorización, que teníamos un término en común y que sumábamos y después multiplicábamos, que se llamaba término común, producto de dos binomios con término común. ¿Cómo yo sé que es uno y no el otro? Si los dos extremos, si este numerito que va acá y este numerito que va acá son cuadrados perfectos, es altamente probable que sea cuadrado de binomio. Si acá uno de ellos es cuadrado perfecto y el otro no, el 6 no es cuadrado perfecto, no hay ningún número entero que al cuadrado me dé 6. Entonces, es casi seguro que va a ser este otro producto notable, que es el del término común. ¿Qué tengo que hacer? Abro paréntesis. Recordemos el producto notable. Dice que si yo tengo, por ejemplo, x más 3 por x menos 5, yo tengo que el término que se repite, elevarlo al cuadrado, sumar estas dos cosas, que me queda menos 2 por x, que es el término común, y después multiplicar estas dos cosas, que es menos 15. ¿Qué tengo que hacer entonces? El número que va al cuadrado, el término que va al cuadrado es mi término común. Acá el x es el que está al cuadrado. Lo repito en ambos factores. ¿Qué hago después? Este numerito del medio es la suma de los dos números que yo estoy buscando aquí para colocar. Y este numerito al final es la multiplicación de los mismos dos números que estoy buscando aquí al final. Entonces la pregunta es, ¿qué números sumados me dan 5 y al mismo tiempo se multiplican y me dan 6? 2 y 3. 2 y 3. Por lo tanto, busco ahora qué signos. ¿Qué signo tiene que tener el 2 y el 3 para que me dé positiva la suma y me dé positiva la multiplicación? Suma. Positivo. Ambos positivos. Porque más 2 con más 3 es más 5 y 2 por 3 es 6. Y está listo este producto notable. Por ejemplo,
x cuadrado menos x menos 12. ¿Cómo se factorizaría esto? Esto no es cuadrado del binomio. ¿Por qué? Porque el 12 no es cuadrado perfecto. Entonces, abro paréntesis y digo x y x. ¿Por qué? Porque el x es el que está al cuadrado. Y ahora pienso, ¿qué números sumados o restados, porque recuerden que cuando hay signos distintos se restan, me da menos 1 y multiplicados me dan menos 12? Dos números que al sumar 3 y menos 4. 3 y 4. Bien, porque si yo resto el 3 con el 4, me va a hacer el 1, me va a aparecer el 1, y si lo multiplico me va a aparecer el 12. ¿Con qué signos? Yo necesito que el 3 y el 4 se resten, porque si lo sumo me va a dar 7, y puede ser 7 positivo o 7 negativo. Necesito que se resten, por lo tanto tienen que tener distintos signos. A su vez, la multiplicación es negativa. Estas dos cosas tienen que tener distintos signos. Como acá tiene que ser menos 1, y el número mayor en la resta define el signo, el número mayor tiene que ser el 4 y es negativo. Y este necesariamente tiene que ser positivo entonces, porque cuando yo lo sume, 3 con menos 4 me va a dar menos 1, y cuando yo multiplique 3 por menos 4 me va a quedar menos 12. Y listo el producto notable. ¿Ya? Fíjense en esto. Si yo dijese x cuadrado menos 10x más 25. Esta cosa que está acá también se puede factorizar. Es de 3 términos. Tengo dos opciones. Término común que hicimos recién o cuadrado del binomio. Fíjense que el 25 sí es cuadrado perfecto, por lo tanto, esto es seguro que va a ser un cuadrado del binomio. Pero yo no me doy cuenta de eso. Yo no me doy cuenta que esta cosa es cuadrado del binomio. Por lo tanto, voy a pensar que es término común. Abro dos paréntesis, coloco el x que se repite y digo, dos números que multiplicados dan 25 y sumados dan menos 10. ¿Qué números son esos? Menos 5 y menos 5. Menos 5 y menos 5. Porque menos 5 más menos 5 es menos 10 y menos 5 por menos 5 es más 25. Y listo, lo factoricé, está listo. Ahora, esto en particular se puede escribir así y me doy cuenta que es un cuadrado del binomio. Porque el 25 es cuadrado perfecto. Si yo lo quiero pasar al tiro a esta expresión, yo digo, bueno, estas dos cosas van a estar así al cuadrado. Como el término del medio es negativo, esto tiene que ser resta. Entonces digo, ¿qué número al cuadrado me queda como x cuadrado? X. ¿Qué número al cuadrado me queda como 25? 5. Y listo la factorización. Ojo entonces, si yo quiero aprender a factorizar, lo que necesito sí o sí aprenderme son los productos notables. Si no, no hay caso. ¿Ya? No puedes factorizar si no te saben los productos notables. ¿Dudas o preguntas, chiquillos? Chuta, estamos en la hora ya, perdón. No. Próxima semana, entonces, vamos a ver ejercicios. Solamente ejercicios y la próxima semana, chiquillos, es nuestra última clase. Quiero, solamente me pueden regalar 2 minutos solamente para mostrarles algo, o están muy apurados y están chatos ya, que también es viable. No, ya, lo vemos la próxima semana. Dile nomás, profe. Dele nomás. Sí, es que encima se me quedó pegado ahí. ¿Dónde está la cuestión? Pucha, acá. Les quería mostrar, no sé si ustedes vieron la semana pasada, justamente el día lunes, en la noche, hubo una noticia de la baja aprobación del presidente Piñera. No sé si lo vieron. Era un gráfico de torta, ¿no? Era un gráfico, exactamente. Les voy a compartir aquí, están viendo todo mi WhatsApp. Ah, se me quedó pegado. Pero avance. Po. Acá está. Ya, po. ¿Por qué estas cosas siempre pasan?
¿Están viendo ahí mi WhatsApp, cierto? Ujú. Bueno, más que no tengo aquí nada comprometedor. Ya. ¿Han visto este gráfico? Este gráfico mostró la semana pasada el Megavisión. Yo no estoy hablando de política, que se entienda, estoy solamente mirando como matemática una representación gráfica, independiente de lo que sea. Dice que la aprobación del presidente Piñera baja al 13%, es decir, el 13% solamente está de acuerdo con su gestión, y el restante, 8,97% está en desacuerdo. ¿Por qué es importante saber matemática? Porque esto que está aquí es solamente una de las formas que tiene la estadística y que tienen cada uno puede expresar la estadística de la forma que quiera y que uno puede manipular todos estos objetos. Si yo quisiera realmente representar cuál es ese 78%, si ustedes se fijan, yo puedo esta circunferencia dividirla en 4 partes. Y si yo pintase todo esto, si yo pintase toda esta primera parte, toda esta segunda parte y toda esta tercera parte, aquí voy a tener recién el 75%. Y esto me está diciendo que desaprueba el 78%, por lo tanto debe ser más grande que esto. El 78% debería haber ido por ahí. Toda esta expresión que está acá es el porcentaje de desapruebo. Esta expresión cortita que está acá, algo muy pequeño, va a ser el 4%, el 5%, y por aquí, en chiquitito, tengo el 13%. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué es importante saber matemáticas? Porque los medios de comunicación, sean de donde sean, yo vuelvo a insistir, no estoy defendiendo ni rechazando a alguien, estoy simplemente hablando como matemática. Porque los medios de comunicación tienen esta fascinación por vendernos lo que ellos quieren que nosotros creamos. Y eso lamentablemente se da mucho. Es cosa de ver las encuestas que por lo general ocupan gráficos en donde yo ajusto la escala. Si yo quisiera engrupir con los resultados de este programa, yo basta con que ajuste una escala y diga, wow, cuando partieron, supongamos, voy a inventar números porque esto no es así, supongamos que el programa partió con resultados que el grupo tenía de 200 puntos y ahora vamos en 230. Si yo veo cuánto subimos súper poco, subimos 30 puntos, no subimos nada. Pero si yo quiero decirles a todos en la comuna del Quisco, no, los resultados del programa son increíbles, ajusto la escala para que el 200 se vea así y el 230 se vea así. Y eso depende solamente de cómo nosotros, como estadísticos, podemos presentar los datos. Si queremos ser deshonestos, lo presento como yo me conviene que se sepa. Lo primero que ustedes como ciudadanos de este país debiesen haberse dado cuenta es que esta representación estaba mala. ¿Por qué? Porque al menos todo este porcentaje que estaba acá era del mismo porcentaje de desapruebo. Y el 13% es así. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces los medios de comunicación desinforman al momento de presentar erróneamente los datos, porque una persona común que no pesca mucho estos números y que no pesca mucho qué es lo que está pasando aquí, va a decir, oh, pero no es tanto, porque mira, la parte azul está casi en un cuarto de lo que es todo esto, o no va a decir a lo mejor un cuarto, va a decir igual es grande el porcentaje, cuando en el fondo la parte que aquí debiesen haber representado es menos de la mitad de lo que aquí están mostrando. Entonces, yo quería tomarme más tiempo con esto, quería hablarle más al principio, pero claramente no alcanzamos por un tema de tiempo. Solamente, chiquillos, quería darles a conocer que es relevante, es importantísimo, cuando ustedes se enfrenten datos matemáticos en cualquier escenario. Yo una vez fue una charla y la profesora que era de matemáticas estaba presentando datos que la suma de todo era como el 105%, y era raro porque uno dice el máximo son 100% y tienes el total y hablaba del 105%. Entonces, es súper importante que ustedes sean analíticos y sean críticos, más allá de si saben o no saben matemática, más allá si les gusta o no les gusta la matemática. Es importante que sean críticos al momento de analizar los datos. ¿Por qué? Porque
siempre tratan de venderte algo y uno, vuelvo a repetir, de cualquier lado, y uno se queda con lo que visualmente ve y no analiza si lo que me están entregando como información es correcta o no. Así que con esto quería cerrar la clase, chiquillos, solamente invitarles a ser críticos, a ser analíticos con las herramientas que tienen. Pueden ser buenos con matemáticas, pueden saberse o no el cuadrado del binomio y da lo mismo. Lo que no puede pasar, insisto, y esto es súper relevante porque esto es el meollo de la matemática. Da lo mismo si te sabía el cuadrado del binomio, porque va a ser ya, pucha, a lo mejor soy humanista y va a ser para responder esta prueba y sería, no lo vas a ver nunca más. Pero estadística la vas a ver toda tu vida, porque todo se mueve en función de la estadística. Y es por eso que los magísteres en estadística son tan bien remunerados, porque se necesitan en todas las instancias magísteres en estadística. Cualquier empresa lo necesita, cualquier sistema lo necesita, porque necesito vender un producto o porque necesito analizar productos y datos. Entonces, a lo mejor no te vaya a aprender el cuadrado del binomio, da lo mismo, de verdad da lo mismo, pero lo que no puede pasar es que no seas analítico con la información que a ti te están entregando. Y eso es lo más importante de la matemática, chiquillos. Así que la invitación es a analizar todos estos datos que tenemos en nuestro día a día. Con esto quería cerrar, chiquillos, les agradezco que se hayan quedado estos 10 minutitos, les pido disculpas de verdad el haberme retrasado y postergado esto. Así No que, se preocupe, profe. así que gracias, chiquillos. Y eso es lo importante, Cami, cuestionar matemáticamente todo, absolutamente todo. Yo vi este gráfico y dije, no puede ser que te estén mostrando esto. Así que la invitación es a esa. De ahora en adelante, vean algo y cuestiónenlo. No sé si quieren decir algún comentario, chiquillos. El Benja Muñoz, como que lo veo ahí, como que conecta el audio y lo desconecta. No sé si quiere hablar o no. No, que había apretado sin querer. Ah, ya. Ya, chiquillos, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en nuestra última clase. Recuerden que, antes que se me olvide, mañana no hay lenguaje. Habíamos dicho que iba a ser el jueves. Lamentablemente el profesor, por temas de vuelos, no va a poder llegar este jueves. Así que vamos a tener que hacerlo el otro jueves. ¿Puede ser? Es decir, esta semana ustedes quedan libres, ya no tienen más clases. Y la semana siguiente tienen la última de matemática, al día siguiente lenguaje y el jueves lenguaje. Y ahí terminamos. ¿Ya? Ajá. Igual les mando por correíto. Un abrazo gigante, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, profe. Cuídense. Chao, mucho. profe, que esté bien. Que esté bien. Profe, Igual cuídese. Chao, chao. Que descansen. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté Mirai, bien. chao, Monse. Chao, Nahuel. Que tengan buena semana.